Pues vamos a abrir nosotros nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Estamos todavía considerando nuestra Constitución. Vamos a tocar un tema donde es necesario que nosotros sepamos el orden del Señor en su iglesia en cuanto a este asunto que estaremos tratando en esta mañana. Quisiera leer en esa sección número 1 primeramente, si tienes allí la Constitución, en referencia a esos asuntos que son de importancia en cuanto a la actualidad de hoy en día, las cosas que se están dando entre las iglesias, donde nosotros tenemos que hacer una diferenciación y colocarnos en una posición en cuanto a ciertos asuntos contemporáneos. Dice la sección número 1, allí en el final, acerca de estos asuntos, dice así: sobre la posición de la mujer en la iglesia, creemos que lo que Pablo enseña en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 14, se aplica también a nuestros días. Debido a las implicaciones de esta enseñanza, ninguna mujer podrá ser elegida como pastor o anciano de nuestra iglesia. Las mujeres podrán enseñar a las damas, jóvenes y niños, pero no podrán enseñar en una reunión oficial de la iglesia cuando estén los hombres presentes. La iglesia tiene esta posición en cuanto a la mujer en la congregación, en la iglesia. Y aparte de otros pasajes que estaremos considerando en esta mañana, tenemos ese pasaje como un pasaje directo, claro, donde no hay o no debiera haber objeción, que está en 1 de Timoteo capítulo 2, esos versículos del 11 al 14. Vamos a leerlo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si pudiéramos tener tiempo la próxima vez, pudiéramos tocar algo de este versículo 15, que dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestias. Es muy interesante saber esto, pero no cabe aquí dentro de lo que vamos a estar considerando hoy. En cuanto a este mandamiento que encontramos directo en los versículos 11 y 12, en cuanto a la mujer, la posición de la mujer en la iglesia. Posiblemente en los días actuales haya un tema, hermanos, más discutido en la iglesia de hoy que este tema de las mujeres. La posición de la mujer. ¿Cómo debe servir la mujer en la iglesia? Ella puede o no ser una pastora, una líder espiritual dentro de la iglesia. Ella está llamada a predicar la palabra de Dios también dentro de la congregación. Por consiguiente, hermanos, es muy importante no mirar este tema como hombres contra mujeres. No se trata aquí de esto. No se trata de una diferencia de género. Nosotros vivimos en una época donde existe algo llamado el feminismo extremo, ¿verdad? Que es un movimiento que, más que abrirle los ojos a todas las mujeres del mundo en cuanto a todos los derechos que le deben ser devueltos a esas mujeres a lo largo de toda su vida, más que eso, lo que está haciendo este movimiento, y corriente, porque es una corriente, es cegar a las mujeres. Es cegar cada vez más a las mujeres y alejarlas cada vez más de su dignidad, de su función, de su identidad y de su propósito en la vida como mujer creada a la imagen y a la semejanza de Dios su Creador. Es una realidad que nosotros nos encontramos con un panorama, como hemos dicho, que va mucho más allá, hermanos, de la función en sí mismo de la mujer en la iglesia. Hoy vamos a tratar este tema de la mujer en la iglesia, pero este tema va mucho más allá de eso. De lo que cabe encerrarla simplemente en la función de la mujer dentro de la iglesia, si debiera ser pastora o no debiera ser pastora, sino que el problema se ha trasladado a todas las instituciones. Todas las instituciones están fragmentándose a causa de esta situación.
Es decir, la iglesia, la familia, el matrimonio y aún la sociedad. Esto no se trata de un asunto de machismo. Esto no se trata de un asunto de discriminación, sino que es un asunto de falta de sujeción a Dios mismo y a su palabra. Se trata de un asunto de revelarse a Dios mismo, de revelarse a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas como hombres y como mujeres. Esa es la fuente del problema, más allá en dónde está siendo afectada, que como hemos dicho, ya es en toda institución creada por Dios. Y esta falta de sujeción, esta falta de sujetarse a Dios y a su palabra, se refleja en nuestros tiempos, en esas grandes instituciones creadas por Dios. La iglesia, la familia, el matrimonio y la sociedad. Pero hoy estaremos hablando acerca de la posición de la mujer en la iglesia, que ocupa en la iglesia local, en cuanto a la función y lugar que ella debe ocupar en servir, cómo servir, dónde servir y estar en la iglesia. Podríamos hacer estas preguntas. ¿Deberían las mujeres servir como pastoras o como predicadoras? Ya que las mujeres predicadoras pueden ser en cierta forma tan buenas como los hombres a la hora de estar en un buen nivel, de enseñar la palabra. Si ellas tienen este don, esta capacidad, ¿significa que ellas están llamadas a predicar en la iglesia? ¿Deben las mujeres guardar silencio en la iglesia? ¿Qué funciones pueden ocupar las mujeres en el ministerio en la iglesia? Como hemos dicho, esto no se trata de un asunto de machismo, no se trata de un enfrentamiento entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hay incluso mujeres que creen que las mujeres no deberían servir como pastoras y que ellas creen que la Biblia coloca restricciones en el ministerio de las mujeres. Y sin embargo, también hay hombres que creen lo contrario, que las mujeres pueden servir como predicadoras y que no hay restricciones sobre las mujeres en el ministerio. Así que, hermanos, no es un asunto de hombres contra mujeres. Esto es un asunto tampoco de machismo y discriminación, sino que es un asunto de interpretación bíblica. Ese es el asunto. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, hemos leído: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Yo estaba pensando si primero colocar las objeciones, donde se apoyan muchas iglesias en que esto es permitido por Dios, que la mujer puede ocupar ese lugar de oficio en la iglesia, o si dar las instrucciones que la palabra de Dios nos da como verdad en cuanto a este asunto. Voy a seguir la regla de Pablo, voy a dar las instrucciones primero y después miraremos las objeciones que son descabelladas, que no tienen sentido en lo que significa este rol. En la iglesia, Dios designa diferentes roles a los hombres y a las mujeres. En la iglesia estamos hablando. Y Dios, a través de los escritos del apóstol Pablo, restringe a las mujeres directamente de servir en roles de enseñanza o tener autoridad sobre los hombres a nivel espiritual y a nivel de autoridad. Esto impide a las mujeres servir como pastoras sobre los hombres, lo cual definitivamente incluye predicar, enseñarles públicamente y ejercer autoridad espiritual sobre ellos. Quieren decir que la mujer no entre en la esfera de actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, ella no es apta. Porque la mujer no fue creada para eso, sino que está forzando un lugar que no debiera ocupar. Ella no es apta para eso. Es como decir que el ave no trate de vivir bajo el agua, porque eso no es natural. O que el pez trate de vivir y existir en tierra seca. Eso no es algo natural, que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Eso es algo antinatural en la misma creación de Dios. Por amor a ella y por amor del bienestar espiritual de la iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad que Dios mismo nos da en la iglesia. En el servicio de la palabra, en el día del Señor, la mujer debe aprender y no enseñar. Esa es su ocupación. Buscar aprender y no enseñar. Ella debe guardar silencio.
Quiere decir que ella debe permanecer quieta, es lo que está diciendo Pablo allí. Es decir, no debe hacer oír su voz en la congregación, sino que debe más bien prestar oído para poder ser enseñada. Además, este aprendizaje en silencio no debe ser una actitud de rebeldía en el corazón, sino con una completa sumisión de corazón de la mujer que ha entendido el orden de Dios para ella dentro de la iglesia. De buen grado, ella debiera alinearse bajo la ley de Dios para su vida. Su plena igualdad espiritual con el hombre como partícipe de todas las bendiciones de la salvación, así como nos dice allí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, cuando dice que no hay varón ni mujer, esta igualdad en la salvación no implica ningún cambio básico en su naturaleza como mujer o en la tarea correspondiente que como mujer ha sido llamada a realizar. Tocaré este versículo un poco más adelante, de Gálatas capítulo 3, versículo 28, que es uno de los versículos favoritos que usa los que están a favor de esta conducta para poder justificar que la mujer sí puede ocupar un lugar en la iglesia. Que la mujer siga siendo mujer es el llamado de Pablo, naturalmente. Que ella siga siendo mujer, como naturalmente ha sido creada por Dios, dice Pablo. Pablo no puede permitir otra cosa que esa para mujer dentro de la congregación. Y Pablo no puede permitirlo porque la santa ley de Dios es la que no lo permite. Si leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Esa santa ley es nada más y nada menos que la voluntad expresada de Dios para la mujer, particularmente en la historia de la creación de la mujer y de su caída, como Pablo bien menciona después en el versículo 13 y 14. Por eso la mujer no debe enseñar, esto es, predicar de un modo oficial y de ese modo ejercer autoridad sobre los hombres por medio de la proclamación de la palabra de Dios en un culto público. La mujer no debe dominarlo, es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir un papel de maestro sobre el hombre en la congregación. Sin embargo, en ninguna parte de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 14, menciona el nivel educativo de la mujer. No está hablando que la mujer no lo pueda hacer porque la mujer es inferior al hombre a nivel educativo. Esta es una de las primeras objeciones que suelen nacer para poder justificar a la mujer en el ministerio como pastora en la iglesia. Aquí Pablo no está hablando por el hecho de que la mujer no deba hacer esto porque Dios lo prohíbe, sino porque en la época la mujer era más inculta que el hombre, entonces no debiera ocupar, porque no iba a ser buena cosa en la enseñanza en la iglesia. Pablo restringe, dicen ellos, las mujeres de enseñar porque en el siglo I las mujeres por regla general eran más incultas que los hombres. Entonces hacer como una diferenciación. Ese mandato era para la época, 1 de Timoteo 2, 11 y 12. No era para ahora, porque las mujeres en ese entonces eran más incultas. No se trata de un nivel educativo. Si la educación, hermanos, hubiese sido un requisito para el ministerio o para el pastorado, la mayoría de los discípulos de Jesús probablemente no habrían calificado para cumplir esa función, porque eran hombres sin letra. Así lo dice los mismos fariseos, lo reconocieron. Hay mujeres muy capaces, hay mujeres muy inteligentes, aún hay mujeres mucho más inteligentes y capaces que muchos hombres. No se trata de incapacidad o que la mujer sea más inculta que el hombre, no se trata de eso. Nunca se trató de eso. Así que no puede estar hablando aquí de esta situación, Pablo. Una segunda objeción común era que Pablo solamente restringió a las mujeres de Éfeso de enseñar a los hombres. Como que dicen ellos que aquí la enseñanza de Pablo es una carta personal, es para Timoteo, no es para la iglesia. Y si debiera ser para la iglesia, es para la iglesia de Éfeso, que estaba pasando situaciones particulares por la cual Pablo quiso enseñar a esta iglesia en cuidarse de esta cosa.
La ciudad de Éfeso fue conocida por su templo de Artemisa y las mujeres eran la autoridad en esa rama del paganismo. Por lo tanto, la teoría dice que Pablo solo reaccionaba contra las costumbres idólatras de Efesio dirigidas por mujeres y la iglesia necesitaba ser diferente a ese tipo de cultura. Así que era una carta escrita con estas directrices para esa iglesia donde estaba siendo tentada que mujeres siguiera el ejemplo de esta diosa Artemisa. Sin embargo, en ningún lugar del libro de Primera de Timoteo se menciona a Artemisa. Pablo no nombra a Artemisa en ningún momento en esta carta a Primera de Timoteo, si es así que si estuviese refiriéndose a este tema en particular, sino que Pablo lo que está haciendo más bien es ordenando la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo él. No es una carta particular, aunque lo es, pero es una carta para la iglesia de los santos, dice allí Pablo. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, no en la iglesia de Éfeso, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que esta es una instrucción para todas las iglesias de los santos. Así que esta objeción no es válida tampoco. Una tercera objeción común es que Pablo solamente se está refiriendo a los esposos y a las esposas. Porque ellos toman esta palabra aquí, donde dice mujeres, que la traducción de esa palabra no está hablando de mujeres, está hablando de esposas y esposos. O sea que este es un mandamiento para las esposas y los esposos, no a los hombres y a las mujeres en general. Las palabras en griego para mujer y hombre en 1 Timoteo 2, 11 y 14 podían referirse a esposos y esposas. Sin embargo, el significado básico de las palabras es mucho más amplio que esposas y esposas. Adicionalmente, las mismas palabras en griego son utilizadas en los versículos 8 y 10 también. Si tú te fijas, el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres, es la misma palabra, oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice el versículo 9, asimismo que las mujeres, en la misma palabra del versículo 11, se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La pregunta es, ¿solo las esposas, según el versículo 8 y 9, si la traducción es esposos y esposas, ¿solo las esposas deben vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia? ¿Tener buenas obras y adorar a Dios? ¿Está diciendo que eso es solamente para las esposas? Cuando utiliza el nombre que las mujeres. O el versículo 9 y 10 se está refiriendo a las esposas cuando dice que el versículo 8, cuando se refiere a los hombres, se está refiriendo a que los hombres, solamente los esposos deben levantar en oración manos santas al Señor, o se está refiriendo a todos los hombres. No hay nada, hermanos, en el contexto que debiera indicar una limitación para esposas y esposos en los versículos 11 al 14 entonces. Está hablando en general. Repito, Pablo está ordenando a las iglesias de Jesucristo, o sea que se está refiriendo a todos los individuos, hombres y mujeres, según el orden que él está poniendo para ellos. No está hablando de esposas y esposas. Sin embargo, otra objeción a esta interpretación de mujeres en el ministerio pastoral es en relación con Miriam. Es una de las mujeres que toman como ejemplo para poder decir que sí, miren a esta mujer. Miriam era la hermana de Moisés. Toma como ejemplo a Débora, que Débora era una jueza de Israel. Ella tenía un cargo en ese entonces, en ese momento. O Hulda, que es la esposa de Salum, guardarropa real del rey Josías, que esta mujer tenía una función también allí. Mujeres que mantuvieron en el Antiguo Testamento posiciones de liderazgo, vemos así. Es verdad que estas mujeres fueron mujeres escogidas por Dios, claro que sí, para un servicio especial para Él y que ellas son modelos de fe, son modelos de coraje y modelos de algún tipo de liderazgo en su época, claro que sí.
Sin embargo, la autoridad de las mujeres en el Antiguo Testamento no es relevante para el tema de las pastoras en la iglesia. La figura que más toman para explicar la posición de la mujer como pastora en una iglesia es la figura de Débora. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que están las Déboras, se hacen llamar las Déboras de este siglo. Mujeres que están ocupando el lugar del hombre dentro de las congregaciones y toman el ejemplo precisamente de Débora erróneo para poder justificar así su posición de autoridad dentro de la iglesia. Vamos a considerar un momento la figura de esta persona, porque es interesante estudiar la persona o el personaje de Débora en Jueces capítulo 4, porque ella era una jueza en la época de Israel, en esa época. Era también una profetisa, que quiere decir que ella tenía el rol, en ese momento, de comunicar a los hombres, al pueblo de Israel, lo que Dios mandaba. Ese era su rol. Dios la llamó para eso. Ella no tenía el rol de pastora, obviamente. Lo vamos a mirar ahora. Débora tenía el don de Dios de ser capaz de oír lo que el Señor estaba diciendo y comunicarlo de manera directa al pueblo. Para poder entrar en contexto un poco acerca de la historia de esta mujer, hacía ya 200 años que se había muerto Josué e Israel llevaba ya 20 años en esclavitud o siendo gobernado por los cananeos. Las calles, los campos estaban desiertos porque la gente tenía miedo de salir de sus casas y en Israel no había un líder. Allí estaba Israel, llevaba 20 años gobernado por este pueblo cananeo. Entonces la profetisa Débora va donde Barak, que era el capitán del ejército de Israel, y le dice: vete a la llanura que Dios te entregará a Sísara y su ejército. Sísara era el capitán del ejército de los cananeos. Pero Barak, siendo un hombre muy valiente, porque era un hombre valiente, él estuvo dispuesto a entregar su vida en la batalla por el pueblo y por el Señor, pero resulta que él tambaleó. Él tambaleó al decir a Débora: si tú vienes conmigo, iré, si no, no iré. Ahí él tambalea. Débora acepta, pero le dice que la victoria será entregada en manos de una mujer. Jael es esa mujer. Pero ir a pelear contra un ejército tremendamente armado como ese, en una llanura, porque allí es donde iba a ser la batalla, en una llanura, con 900 carros de hierro. Este ejército estaba armado poderosamente contra Israel. No había manera humanamente que Israel pudiera hacerle frente y ganarle a un ejército como este. Allí en la llanura tenía que combatir con ellos. Pero el Señor manda una especie de diluvio. Un aguacero tremendo sobre la llanura, y la llanura se inunda. Y los carros de hierro, que en un principio era una gran ventaja para los cananeos, pasa a ser ahora una desventaja porque ellos no podían moverse, porque estaban atascados con tanto barro, hacer carros tan pesados. Y ahí es cuando entonces el ejército israelí desciende a pelear y matan a todos los cananeos, menos a Sísara, su capitán, que huye a esconderse en la tienda de Jael, que es esta mujer donde Dios dice que iba a ser venganza en manos de una mujer. Y esa mujer no era Débora, era Jael, donde se escondió Sísara en su tienda. ¿Qué pasó con esa historia? Aquel hombre tenía sed, esta mujer le da leche, este hombre estaba cansado, se duerme, ella toma una estaca y se la clava de 100 a 100, clavada al suelo, y ese hombre tiene entonces la muerte. Y allí se da la victoria del pueblo de Israel contra este pueblo cananeo. Hay que destacar que Débora, ella no fue a la guerra, ella no fue a pelear a la guerra, sino que solo dio el aviso de parte de Dios para cuando sería el momento de Israel atacar al pueblo cananeo, es decir, después de que Dios mandó el diluvio y ya estaba el terreno preparado para que Israel derrotara al pueblo cananeo. También cuando Barak tambaleó, hermanos, Débora no le despreció, llamándole de cobarde. Débora no tomó el lugar de amonestarle a él, no tomó el lugar de reprenderlo, no le criticó, sino lo que ella hizo fue animar a Barak. Animar a Barak a que Barak haga lo que el Señor estaba mandando a él hacer. Su responsabilidad. ¿Cómo se llama esa actitud de Débora? Ayuda idónea.
Ayuda idónea. Débora fue una ayuda idónea para Barak y cumplió su rol perfectamente, completando así lo que le faltaba a Barak para que éste hiciera lo que Dios le mandó hacer. Ese siempre ha sido el rol perfecto de Dios para todas las mujeres desde el principio, hermanos. Aunque la haya llamado para alguna función en particular en el momento, pero la posición de ella siempre era la misma. Siempre era el rol de ser ayuda idónea para el hombre. Siempre ha sido el rol perfecto de Dios para toda mujer, pero no gobernar en autoridad al hombre. Y no vemos en ningún momento a Débora haciendo esto, en ningún momento. En Jueces capítulo 5, en el cántico de Débora y Barak, en el versículo 7, Débora dice así acerca de sí misma: me levanté como una madre en Israel. ¿Ven la figura que ella usa para sí misma? No como una líder, no como una autoridad. Ella se levantó como una madre, dice. ¿Y qué hace una madre? Una madre estimula, una madre protege, cuida, anima, influencia, nutre, alimenta. Todo eso es una madre. Y eso fue lo que ella hizo a Barak y a Israel. Débora no fue una líder espiritual, ni una sacerdotisa, ni una reina, ni una anciana en Israel, ni una pastora. Débora fue una ayuda. Una ayuda. Y algo que llama mucho la atención es que Barak, hermanos, no fue el esposo de Débora. Barak no era su esposo, sino que ella estaba casada con Lapidot. Ese era su marido. Pero ella tenía una actitud de sumisión. Una actitud de sumisión aún ante un hombre que no era su esposo. ¿Por qué? Porque ese era su carácter. Ese era su carácter y ella conocía muy bien el lugar y el rol que Dios le había dado como mujer. Así que yo creo, hermanos, que hoy día las que se hacen llamar las Déboras, ellas deberían más bien estudiar más profundamente cuál es el carácter bíblico que tenía esta mujer. Que no era un carácter de líder ni de autoridad en la iglesia. Argumentos similares se hacen usando también, dejando atrás la persona de Débora, a Priscila y Febe en el Nuevo Testamento. También suelen tomar la figura de estas dos mujeres. En el libro de Hechos, el capítulo 18, Priscila y Aquila son presentados como ministros fieles de Cristo. Así los llama Pablo. El nombre de Priscila es mencionado primero, indicando probablemente que ella era más prominente o tenía esa capacidad que hablábamos al principio de poder presentar mejor el Evangelio o de poder hablar mejor, de explicar mejor. Por eso Pablo la nombra más de 3 veces este matrimonio y siempre que lo nombra lo hace poniendo a Priscila en primer lugar. Así que enseñaron, en esa pregunta, Priscila y su esposo el Evangelio de Jesucristo a Apolos. La Biblia dice que sí, pero ¿en dónde? En su casa. Lo hicieron en su casa. Dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18, 26. Dice la Biblia alguna vez que Priscila pastoreó una iglesia. No se ve luego a Priscila haciendo ninguna función en este oficio de pastora. O enseñó públicamente o se convirtió en la líder espiritual de una congregación o de una iglesia allí en los principios de la iglesia. No lo vemos, hermanos. Sin embargo, en ninguna parte se describe a Priscila participando en una actividad de ministerio que esté en contradicción con lo que Pablo ordena en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo del 11 al 14. La otra objeción es el caso de una mujer llamada Febe. Febe. Él habla de Priscila y habla de Febe. ¿Quién era Febe? En Romanos capítulo 16, versículo 1, a Febe se le considera una diaconisa. Esa es la palabra que usa nuestra versión Reina Valera para referirse a Febe. O sierva también se puede aplicar esta palabra.
En la iglesia estaba esta mujer y era altamente elogiada por Pablo. Dice en el versículo 1 y 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. La lista de saludos que vemos aquí de parte de Pablo es a muchas mujeres. Pablo tiene en consideración a muchas mujeres y entre ellas está esta mujer, precedida por una nota en la cual cierta mujer llamada Febe es presentada y es cálidamente recomendada a la iglesia de Roma. Es razonable pensar que fue la misma Febe la que llevó esta carta a la iglesia de Roma, que estaba en Roma. Llevó consigo la carta de Pablo y la entregó a los destinatarios que estaban en Roma. Es muy posible que haya sido ella misma la que ha hecho esta encomienda de parte de Pablo. Cuando Pablo llama a Febe, nuestra hermana, él quiere decir nuestra hermana en el Señor. Es una hermana en el Señor. Y él prosigue que es lo que también es una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Esta mujer estaba en Cencrea, ella tenía una función allí, y ahora se dirige a Roma a entregar esta carta a los destinatarios y Pablo le pide por medio de esta carta que la reciban a esta hermana. Y da unas características acerca de ella, que vamos a mirar ahora. Cencrea era el puerto, hermanos, de Corinto. Al llamar a Febe diaconisa de la iglesia de Cencrea, Pablo probablemente indica que ella ocupaba una posición estable y desarrollaba en la iglesia y para la misma una ocupación o una función definitiva y de importancia en esa iglesia en Cencrea. En consecuencia, ella es llamada una diáconos, que es la traducción de la palabra que Pablo da aquí, de dicha congregación en Cencrea. En Romanos capítulo 15, versículo 8, dice que Cristo se había hecho un diáconos, es decir, un siervo de los circuncidados, y a ellos Él les ministraba de diferentes maneras por ser un siervo. Así que esta es la misma palabra que se relaciona directamente con la palabra siervo. Pablo está llamando a Febe diaconisa o sierva en este caso. La pregunta, sin embargo, es: ¿hace el Nuevo Testamento aquí en algún otro lugar referencia a un oficio eclesiástico, o sea, el de diaconisa que puede ocupar una mujer? Para descubrir qué clase de función específica tiene Pablo en mente cuando él llama a Febe diaconisa de la iglesia en Cencrea, nosotros debemos prestar atención a lo que dice Pablo. Él dice: denle una bienvenida en el Señor que sea digna de los santos, o sea, una bienvenida como la que cabe esperar de los santos. Luego él añade: denle cualquier ayuda que pueda necesitar, ya que ella ha sido de ayuda a mucha gente, inclusive a mí mismo. Ella ha sido de diaconisa, está diciendo Pablo, a mucha gente. ¿Qué tipo de ayuda necesitaría Febe al llegar a Roma? Porque es lo que le está diciendo Pablo a ellos, que actúen con ella de esta manera. ¿Qué tipo de ayuda? ¿La ayuden en qué sentido? Que evidentemente no era su lugar de residencia, ella no pertenecía allí, llegaba allí. ¿No sería protección y especialmente hospitalidad el tipo de ayuda que Pablo estaba pidiendo a estos hermanos para con esta mujer? Porque la pregunta es: ¿qué tipo de ayuda necesitaban aquellos viajeros que al viajar al oriente, al occidente o del occidente al oriente se detenían temporalmente en ese puerto en Cencrea donde vivía esta mujer, la ciudad de Febe? ¿No es un hecho que aún hoy grandes puntos de confluencia tales hacen que los extranjeros se sientan algo nerviosos cuando llegan a un lugar que no conocen? Donde ellos no saben cómo desenvolverse, donde necesitan ayuda para poder ser atendidos y dirigidos. ¿No era lo que ellos necesitaban? Una cordial palabra de bienvenida, un buen asesoramiento, protección contra el peligro y con frecuencia un hogar amigable en el cual pasar la noche, aún los días y noches que faltaban hasta que ellos partiesen nuevamente o tomaran otro barco para salir de ese lugar. En otras palabras, hermanos, era hospitalidad lo que se necesitaba en la muy activa Cencrea.
hospitalidad. Y era hospitalidad lo que Febe ofrecía en Cencrea. Era hospitalidad. ¿No es acaso probable que Febe fuese una dama cristiana de recursos, bendecida con una mente alerta y con un corazón rebosante de bondad y servidumbre a los que llegaban de viaje? La lección es clara, hermanos. Hay dos extremos que es necesario evitar. El primero es el de ordenar mujeres para ocupar oficios eclesiásticos cuando no hay en las Escrituras justificación para que nosotros podamos hacerlo. Y en segundo lugar, el de pasar por alto los muy importantes y muy valiosos servicios que mujeres alertas y devotas pueden rendir a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como con Priscila, así también pasa con Febe, no hay nada en la Escritura que indique, hermanos, que esta mujer o estas mujeres fueran una pastora o maestra de hombres en la iglesia. La ayuda que más bien Pablo le estaba pidiendo a estos de Roma, que ofrecieran a ella lo mismo que ella hacía en Cencrea, era hospitalidad, recibirla, servirla, que es el trabajo de un diácono. Por eso la llama diaconisa o sierva, si bien se podía tomar también esa palabra. Porque este es un versículo que la gente, las iglesias que admiten a las mujeres en estas posiciones, toman con literalidad. Allí está diciendo, Febe era una diaconisa, tenía un oficio de diácono en la iglesia. ¿Y por qué no tener uno de pastor también? Así que es importante aclarar el trasfondo de estas mujeres. Otra objeción muy conocida es Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Ya no hay varón ni mujer. Ya todos somos iguales. Ya todos podemos cumplir y hacer las mismas funciones si lo deseamos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar correctamente este versículo? Que es un versículo favorito también que utilizan los de esta corriente. Lo que hay que tener en cuenta es que el capítulo entero está hablando de salvación. Está hablando de salvación y no está hablando de roles. Por eso no podemos quitarlo fuera de este contexto. Pero si queremos tomar este versículo y aplicarlos a los roles, cuando ellos toman el decir no hay varón ni mujer, entonces, hermanos, tenemos que tomar también ese sentido, lo que dice anteriormente, no hay esclavo ni libre. Y si nosotros hacemos eso, el libro de Filemón entonces no es verdad. No lo podemos tomar con seriedad ese libro, porque Pablo le escribe para que Filemón reciba ahora a Onésimo. Allí está Onésimo, se escapa como esclavo y se convierte al Señor. Pablo escribe a Filemón para decirle, debes recibirlo, porque ahora es tu hermano en Cristo. Aún más, te es más favorable que sea un creyente y es un hermano. Recíbelo, le dice Pablo. Y al mismo momento le advierte a Onésimo que Onésimo vaya y cumple con sus trabajos y ocupe nuevamente la posición de esclavo delante o bajo Filemón. Así que Pablo, al decir a los Gálatas que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, está hablando en el contexto de la salvación y no de roles. Pero nunca le vemos decir que ahora tú eres libre porque tú eres un cristiano. Pablo no enseñó, no le mandó eso a Onésimo. Ahora es como eres un cristiano, ahora eres libre. No, él le dice, mantén tu posición de esclavo. Así que aquí no está hablando de roles, está hablando de salvación. Ese es el contexto de Gálatas 3, 28. La escritura de 1 de Timoteo 2, 11 al 14 deja la razón perfectamente establecida por el cual Pablo manda esto. Porque la mujer no debe ejercer autoridad en la iglesia ni debe ocupar el rol de la enseñanza. Dice Pablo en el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Como muchas veces Pablo hace en sus cartas, cuando él quiere exhortar, lo vemos allí en Hebreos, dando la exhortación de los que estuvieron en el pasado, que ustedes no caigan en lo mismo, que aquellos que no oyeron, miren lo que pasó, oigan ustedes para que no le pase lo mismo. Aquí Pablo está haciendo algo como eso.
Pablo está advirtiendo a estas mujeres o a los hombres que aceptan el poner a estas mujeres en esta posición que tengan en cuenta algo muy importante. Primero, la formación o el moldeo de la pareja humana. Dios primero hizo a Adán, luego hizo a Eva. Aquí hay un molde de parte de Dios, hay una manera, hay un orden de parte de Dios. No solamente eso, sino que hizo a Eva por causa del hombre, es decir, Adán, para ser su ayuda y su gloria. Dios ya está haciendo una distinción aquí. Hay diferentes roles. Dios lo hizo a Adán primero y luego de Adán hizo a la mujer. Ninguno está completo el uno sin el otro, pero en su soberanía, Dios en su sabiduría hizo la pareja humana de tal modo que es natural que Él dirija y ella lo siga a Él. Eso sería lo natural por diseño de creación. La tendencia a seguir fue incorporada al alma misma de Eva cuando salió de las manos de su Creador. Dios puso en el alma de Eva la tendencia a seguir a su esposo. Eso era natural, es algo natural. Por eso no sería correcto invertir este orden en relación con el culto público tampoco. ¿Por qué animar a una mujer para que haga cosas que son contrarias a su naturaleza? Eso es lo que está diciendo Pablo. Este es el orden de Dios, no cambien el orden de Dios. Su mismo cuerpo, lejos de preceder al de Adán en el orden de la creación, fue tomado del cuerpo de Adán para que luego fuese creado el cuerpo de Eva. Allí está. Su mismo nombre, varona. ¿De dónde es sacado? Del nombre del hombre. Varona viene del nombre varón. Génesis 2:23. Cuando la mujer reconoce esta situación básica y actúa en conformidad con ella, es que puede ser una bendición tanto para ella como para el hombre. Puede ejercer una influencia en gracia, pero muy poderosa y beneficiosa sobre él, sobre el hombre, y puede promover su propia felicidad y también la gloria de Dios cuando ella ocupa el rol y su función según la creación de Dios. Ese es un motivo por el cual Pablo dice que la mujer no tome ese lugar. Porque hay un orden de parte del Señor. Ese no es el orden, no lo podemos revertir. Y el segundo motivo por el cual Pablo da es el hecho de que Eva fue engañada también primero, o fue engañada por Satanás. Y lo da como una razón para que las mujeres no sirvan como pastoras, no tengan autoridad espiritual sobre los hombres. Aquí Pablo no está haciendo un tirón de oreja a las mujeres, no lo está haciendo. Aquí lo que está haciendo Pablo es advertencia. Que cuando nosotros ocupamos, invertimos los lugares y los roles, nunca nos irá bien. Jamás. Y ahí él da el ejemplo de la caída. Porque fue lo que pasó en el principio. Se invirtieron los roles. Y la humanidad entera cayó bajo condenación. Por causa de que cambiaron los roles unos y el otro. Unido a este hecho de la creación está el de la entrada del pecado. La caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su posición divinamente ordenada por Dios. Ella, en vez de seguir, ella decidió dirigir, ir por delante de Adán. En vez de permanecer sometida a Dios, ella quería ser como Dios. Ella escuchó la propuesta de su enemigo. Y no Adán, fue por cierto, y fue completamente engañado e inducido al error. Fue a ella, porque no estaba ocupando el lugar que le correspondía. Eva fue, por cierto, engañada, pero Adán no fue engañado en cierto sentido. Esto no se puede tomar en forma absoluta, porque Adán también fue engañado. Debe de significar algo más o menos así. Adán no fue engañado en la manera que Eva fue engañada. Porque Adán también fue engañado. Pero ella atendió directamente a Satanás y no a Adán. Ella pecó antes que él. Ella fue delante de él. Ella fue no el seguidor, sino alguien que debiera ser seguido. Ella dirigió cuando debió haber seguido. Ella fue delante en el camino del pecado cuando debió haber seguido en el camino de la justicia de su esposo. Y así ella cayó en transgresión en el fatal paso hacia afuera del sendero de la obediencia
de Dios para ellos dos. Y ahora lo que antes fue una pura bendición, esto es, que Eva, en virtud de su creación, seguía constantemente a Adán, ya no es una bendición pura, porque ahora ella, que por su ejemplo pecaminoso, prefirió regir a aquel que hasta ese momento era su esposo sin pecado. Debe obedecer a la criatura que por su propio designio convirtió a su esposo entonces en pecador. Entonces es el llamado de Pablo en esta carta que ninguna de sus hijas, ninguna de las hijas de Eva siga invirtiendo el orden divinamente establecido por Dios. Esa es su advertencia. Por eso él da este motivo. Ya ocurrió en el pasado, miren las consecuencias. No continúe, ninguna de las hijas de Eva continúe tratando de invertir el orden de Dios. Que ninguna asuma el papel que no estaba designado a ellas. Que la hija de Eva no enseñe, gobierne ni dirija cuando la congregación se reúne en el culto público. Esa no es su posición desde el principio. Sino que ella más bien aprenda y no enseñe, que siga y que no dirija. Porque Dios no lo permite. Dios ha ordenado que solamente los hombres sirvan en posiciones de autoridad, de enseñanza espiritual en la iglesia. Esto no es necesariamente porque son mejores maestros, como hemos dicho al principio. No es necesariamente por eso, o porque las mujeres son inferiores o menos inteligentes. La mujer no ocupa ese lugar delante de Dios. Son iguales en términos de delante de Dios. Son capacitadas por Dios de igual manera, reciben dones de parte de Dios de igual manera. No es diferente, no es inferior, no es discriminada por Dios. Cristo no discriminó a las mujeres, al contrario, Cristo dignificó a las mujeres en su época cuando ellas eran rechazadas por la sociedad. Es simplemente la manera en que Dios designó la iglesia para que funcione. Dios lo ha hecho así. Los hombres deben ser ejemplos de liderazgo espiritual en sus propias vidas y a través de sus palabras a la iglesia y a sus familias. Las mujeres deben asumir un papel no de autoridad. Se las anima a enseñar a otras mujeres, como dice en Tito 2, versículos 3 y 5. La Biblia tampoco restringe a las mujeres de enseñar a los niños. La única actividad de la que están restringidas es de enseñar o tener autoridad espiritual sobre los hombres. Así que esto impide que las mujeres sirvan y ejerzan como pastoras o diaconisas en la iglesia. De ninguna manera esto las hace menos importantes, como hemos dicho. Más bien, da un ministerio enfocado más de acuerdo con el talento dado por Dios a todas ellas. Tenemos el ejemplo de Débora, el ejemplo de Febe, el ejemplo de Priscila. La mujer es ayuda del hombre. Ese es su rol en la sociedad, hermanos. En la sociedad, en la familia y en la iglesia. Eso se llama complementar, porque el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante Dios, pero tienen diferentes roles en estas instituciones. Pero el rol opuesto a lo que es complementar es el igualitarianismo, que es esa posición que entiende que la mujer puede hacer todo lo mismo que el hombre, ocupar el mismo rol que el hombre, la misma autoridad bíblica del hombre, respaldada por un versículo sacado de fuera de contexto, como lo vemos allí en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pero esa no es la posición que Dios establece conforme a su palabra, sino el complementarianismo, como la mujer es igual que el hombre ante Dios, pero cumple diferentes roles en esas instituciones. Esa es la posición de las Escrituras. Pero el llamado a hacer ayuda no es solamente, hermanos, para las casadas, sino para las mujeres en general. Las mujeres en general, no solamente para las casadas, sino para la mujer creada por Dios. La mujer debe ser ayuda a su pastor, la mujer debe ser ayuda a su padre, la mujer debe ser ayuda a su jefe en la sociedad, aunque no esté casada. El rol de la mujer es ser ayuda, idónea, allí donde ella esté sirviendo, como función de mujer. Y eso es digno delante de Dios. Allí es cuando Dios dignifica a la mujer.
cuando ella está en sujeción y en obediencia a lo que Dios le mandó, no por ser inferior, no por discriminación, sino porque es el orden de Dios. Y todos debiéramos estar contentos y sujetos a lo que Dios nos manda, la voluntad de Dios. Cada uno cumpliendo la función que el Señor nos llama, en el lugar donde el Señor nos llama, sino lo que produce allí es un desorden y un desagrado de parte de Dios en la iglesia. Y eso no va a traer bendición alguna al pueblo de Dios. Voy a leer de nuevo, para terminar, esa sección 1. Sobre la posición de la mujer en la iglesia, creemos que lo que Pablo enseña en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 14, se aplica también a nuestros días. Debido a las implicaciones de esta enseñanza, ninguna mujer podrá ser elegida como pastor o anciano de nuestra iglesia. Las mujeres podrán enseñar a las damas, jóvenes y niños, pero no podrán enseñar en ninguna reunión oficial de la iglesia cuando estén los hombres presentes. Damos gracias al Señor por su palabra.